Con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora a la periodista Viviana Guevara, periodista ecuatoriana migrante que residió varios años en España. Se ha generado un escándalo a raíz de unas declaraciones del embajador de Ecuador en España que asegura que se habrían hecho millonarios pagos a empresas que habían ayudado a los migrantes ecuatorianos atendiendo problemas de desahucio en España. Según el embajador de Ecuador en España, Pascual del Ciopo, esos pagos millonarios se habrían realizado a empresas que estarían vinculadas con el partido Podemos de ese país. ¿Cómo está, Viviana? Buenas tardes, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Usted fue migrante, vivió muchos años en España. ¿Cómo se da esta situación? ¿Es verdad lo que dice el embajador del Ciopo? Estas empresas ayudaron a miles de ecuatorianos residentes de allí que se vieron afectados por los desahucios. Él incluso ha llegado a señalar que con la ley española se prohibían los desahucios. ¿Es así? Buenas tardes, estimada Licenia. Gracias por tu espacio. Licenia, muchas gracias por este espacio que nos permite expresarnos a los migrantes y poder aclarar ciertas situaciones que se han venido dando en cuanto a las declaraciones del embajador de Ecuador en España. Una pequeña corrección, mi profesión es economista. Soy migrante, hija de migrante. Mi padre y mi familia migraron a raíz del feriado bancario y luego también me tocó migrar junto a mi familia. Decirte, Licenia, que las expresiones del embajador de Ecuador en España, el señor Pascual del Ciopo, han causado mucha conmoción en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, porque el señor del Ciopo indica en sus declaraciones que nosotros los migrantes éramos atendidos bajo condicionamiento para poder apoyar a una organización política, de lo contrario no nos atendían en los consulados. Y eso es falso. El señor embajador miente porque nosotros los migrantes, después de la migración que se dio a raíz del feriado bancario, sufrimos, nuestras familias sufrieron mucho en el inicio de del año 2000, en los primeros años sufrieron muchísimo discriminación, falta de empleo, el boom también de la crisis económica mundial que afectó a España enormemente, como a todos los países. Y en ese lapso de tiempo los migrantes adquirieron casas con préstamos hipotecarios en la banca española, pero luego con la crisis que existió en España, de la burbuja inmobiliaria que se dio, pues hubo un problema de afectación en los derechos de los migrantes. Y es entonces cuando la banca española, los migrantes no pueden pagar, pierden sus empleos, no tienen trabajo y no pueden pagar los préstamos hipotecarios. Entonces sufren esta grave situación de la pérdida de sus viviendas, y el gobierno de la Revolución Ciudadana, que ya en ese entonces estaba gobernando, nos ayuda a nuestras familias, a los afectados por las hipotecas, con asesoría jurídica. Y gracias a esas implementaciones de políticas públicas que se dio en el gobierno de la Revolución Ciudadana, acompañado de muchos cambios que se realizó, como aumentos de consulados y embajadas a nivel mundial, se incrementaron derechos a los migrantes, se dio también la asesoría gratuita a los afectados de las hipotecas, y no solamente asesoría jurídica, sino también psicológica, porque era un drama social muy grande, tanto así que afectaba también a nuestras familias, depresión, era un drama social muy fuerte, y también afectaba a los hijos de los migrantes.
Viviana, pero En esta el asesoría embajador jurídica, Viviana, el embajador de Ecuador en España, el señor Teciopo, dice que la ley española precisamente hace un tiempo, y le digo textual, dice que hace un tiempo atrás, cuando hubo la crisis, impidió que exista el desahucio. Entonces él dice, no sé qué defendían. ¿Qué defendían estas empresas que fueron contratadas en su momento, como usted dice, para defender a los migrantes? En realidad se daba esta asistencia legal y esta asistencia psicológica. ¿Se benefició a los ecuatorianos con esto? ¿Se justifica el pago que se hizo a estas empresas independientemente de si son de derecha o si son de izquierda? Estas empresas a las que se pagó para defender legalmente a los migrantes, ¿cumplieron su trabajo, cree usted? claro que sí, claro que sí. No puede decir el señor embajador que no existen desahucios. Los desahucios siguen existiendo en España. Y le pongo un ejemplo claro. En el mes de junio, un compatriota se suicidó en Barcelona. Un compañero compatriota se suicidó en Barcelona por por el problema de desahucios. Iban a desalojarle de su vivienda y no soportó, y el mismo día que estaban entrando a desalojarlo, él se dio la vuelta por el balcón, se tiró al vacío. Entonces, no puede decir el señor embajador que no existen desahucios. Los desahucios no han parado. Y en plena pandemia seguían activos los desahucios. El año pasado, el gobierno de Moreno suspendió la asesoría jurídica en el mes de abril, en plena pandemia. Por este problema de que no paraban los desahucios y seguían los migrantes siendo afectados y desalojados de sus viviendas, en la pandemia se presionó, los migrantes presionaron, hicieron activaciones, plantones, también los asambleístas ayudaron y pudieron activarlo en noviembre del 2020. Y en junio del 2021, el pasado junio, el 30 de junio del 2021, eliminan el contrato. Solamente en pandemia, en los meses que estuvo habilitado en el 2020, de enero a abril y de noviembre a junio, hubo cerca de 2.000 migrantes atendidos y que están siendo registrados y dicho por el mismo consulado por el mismo ministro de Relaciones Exteriores. Cerca de 2.000 compatriotas fueron atendidos por el problema de hipotecas, de desahucios. No puede decir el señor embajador que no existen los desahucios. Es muy lamentable la posición del señor embajador Chopo, ya que por lo visto o está siendo mal asesorado o existe una mala fe o quizás serias intenciones, que sería lo más grave, de que se pueda quizás activar nuevamente lo que ya en su momento en el gobierno de Moreno intentaron hacer, de que la banca ecuatoriana asuma la cartera de la banca española, para que los migrantes ecuatorianos que estaban endeudados en España, si volvían a su país, aquí la deuda les seguían cobrando la banca ecuatoriana. Eso intentó hacer el embajador Cristóbal Roldán en el 2017, cuando asimismo iniciaba sus funciones como embajador en España, lo cual no se podía realizar, porque para eso está una transitoria en la ley de vivienda, donde prohíbe precisamente que los migrantes sean afectados con deudas, sean cobradas las deudas de los migrantes en el país. ¿Usted cree, Viviana, que detrás de este escándalo que se ha generado ahora por este tema esté precisamente ese objetivo, trasladar la deuda del ecuatoriano en España al Ecuador y que se beneficien de ello, como usted lo señala, la banca privada? ¿Ese es el objetivo? Exactamente, y precisarle ahí, Licenia, la ley orgánica para la regulación de los créditos de vivienda y vehículos fue aprobada en el 2012 por el presidente Rafael Correa, precisamente para proteger nuestros derechos. Ahí se aprobó, se impide expresamente, y le voy a leer, en la disposición transitoria segunda, que las deudas contraídas en el exterior se ejecuten en Ecuador, la supuesta posibilidad de que los bancos privados de Ecuador compren la cartera hipotecaria en España. Eso se aprobó, hay una transitoria, es lo que le impidió en ese entonces al embajador que pueda ejecutar su cometido y más bien pues salir y pedir disculpas.
¿Cuál fue el papel que tuvo el ex embajador Roldán, el ex embajador de Ecuador en España, el padre del ex colaborador del gobierno de Lenín Moreno, del señor Juan Sebastián Roldán? ¿Cuál fue el papel de él en beneficio de los migrantes en la época de la pandemia? Usted dice que aproximadamente 2.000 compatriotas sufrieron problemas legales por los desahucios que aplica la ley española. ¿Cuál fue el papel que tuvo allí el señor Roldán? ¿Ayudó a estos migrantes? ¿Colaboró con estas empresas que daban asesoría legal? ¿Cuál fue el papel? ¿Ayudó en algo? No. ¿Para qué servía su presencia allí si no es para ayudar a los migrantes? En el gobierno del economista Rafael Correa se incrementaron políticas públicas en beneficio de los migrantes. Tenemos el incremento de los consulados, de las embajadas, incluso se promovió un plan retorno para que nuestros migrantes puedan regresar al país en buenas condiciones, bonos, créditos, asociatividad. Se impulsó muchas políticas públicas, se creó una secretaría incluso del migrante que luego fue incorporada en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana como el Viceministerio de Relaciones el Viceministerio de Movilidad Humana, que esa cartera de Estado precisamente se encargaba de todo lo que concierne a la problemática de los migrantes. Entonces, luego también se creó una ley de movilidad humana donde se implementaron muchos beneficios para nosotros los migrantes. Nos protegió diferentes incentivos, tanto en España como en Italia, porque recordemos que también en Italia hubo una problemática de los padres y madres que estaban en riesgo de perder la tutela de sus hijos. También se implementó asesoría jurídica y psicológica, y en sí, a nivel mundial, se generó muchas políticas públicas en beneficio de los migrantes. ¿Qué hizo el gobierno de Moreno? En este caso, el señor Cristóbal Roldán, que iba en representación del gobierno, desmantelaron todos esos servicios. Es más, antes de irse el gobierno de Moreno, a fines del mes de abril, dejaron aprobando 2 acuerdos ministeriales que violentan nuestros derechos. Uno de ellos es el acuerdo ministerial 036 sobre el alza de los precios a los servicios consulares. Los elevan hasta un 400%. Y es algo inexplicable, querida Licenia, que nosotros, los que hemos sido, los que hemos sostenido la economía del país, después del feriado bancario y luego, más aún, en plena pandemia, haciendo sacrificios sobrehumanos, sostuvimos la economía del país. El país obtuvo más de 3.000 millones de ingresos de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. El gobierno de Moreno nos vulneró en nuestros derechos y deja aprobando 2 acuerdos que nos mutilan prácticamente, nos perjudican, nos afectan. Entonces, se ha solicitado incluso a los asambleístas del exterior que exhorten al presidente a que se derogue este decreto. Y en la asamblea fue aprobado ese acuerdo, el exhorto al presidente Lasso sobre ese acuerdo ministerial 036 del alza de los precios de los servicios consulares para que sea derogado. Pero en una comparecencia el señor ministro de Relaciones Exteriores indicó que no hay la voluntad política del gobierno del señor Guillermo Lasso de derogar ese acuerdo. Entonces, seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos, atropellados en nuestros derechos desde el gobierno de Moreno y ahora continúa con el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Usted conoce, Viviana, qué cantidad de ecuatorianos se han beneficiado con la asistencia legal? Usted decía hace unos instantes que 2.000 personas lo hicieron en época de pandemia, pero en total, desde que comenzó este beneficio para los migrantes en España, ¿cuántos se han beneficiado con esta asistencia legal? Bueno, un número preciso no podría decirlo. Yo entiendo que esos números lo manejan el consulado, la Cancillería, pero más o menos en España hay alrededor de 500.000 migrantes aproximadamente, y muchos de ellos fueron un gran porcentaje, mejor dicho, fueron afectados no solamente con el problema de las hipotecas, sino en vulneraciones de derechos, discriminaciones y otros temas también en cuanto a legalidad también de documentos, etc.
Estas empresas les prestaban asesoría legal para todo este tipo de inconvenientes, no solo para el tema de los desahucios específicamente, sino para todo tipo de problema legal al que el migrante por sus propios medios no podría pagar. Bueno, en principio era implementado precisamente para el tema de hipotecas, pero era tanto la problemática, al principio se pensaba que solamente era en Madrid, y no, luego tuvo que extenderse estos servicios en Barcelona, en Murcia, en Valencia, al menos en las principales ciudades, y luego tuvo que extenderse por toda España. Y más o menos yo creo que atendían unas 100 a 120 personas diariamente, y tuvieron que multiplicarse incluso el recurso humano dentro de esa asesoría jurídica como los abogados, para poder cubrir. Y adicional a esto, luego vino también el problema social en las familias, ¿no? La afectación psicológica de las mujeres, de los padres, de los niños, y ya tuvieron que implementar también el servicio de psicología para poder también ayudarles a las familias a que puedan salir adelante con esta problemática. Y luego, no solamente eran servicios físicos, también habían llamadas para preguntar de todo tipo, ¿no? Como ya no saltaba solamente problemas de hipotecas, problemas psicológicos, sino que también ya una serie de inconvenientes que se iban conociendo día a día en los territorios. Pero yo creería que no tenemos números o datos precisos que podría más o menos decirte, no lo sé, pero al menos en lo que llevaba hasta poco antes del 2017-2016, tenía entendido en una reunión que hicieron algunas asociaciones, estaban siendo atendidos más o menos cerca de 50.000 migrantes. Y decirte también, Licenia, que en España en sí, los temas de desahucios no solamente son por problemas de hipotecas que se atendía, también habían problemas por falta de trabajo, de la crisis económica que cubrió en España, migrantes que no podían seguir pagando los alquileres. Entonces, también eran desalojados y se implementaba el desahucio, los desalojaban y eran familias enteras con sus niños en la calle. Y esos casos eran atendidos por esta asesoría jurídica que había implementado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, Viviana, por su testimonio, por la información que nos ha proporcionado. Viviana Guevara, economista ecuatoriana, migrante en España. Gracias, Viviana. Muchísimas gracias a ti, Licenia, por este espacio y agradecerte muchísimo porque puedas darnos la oportunidad de expresarnos y de aclarar. Y decirles también a quienes nos siguen por este medio que nosotros los migrantes seguiremos defendiendo lo que es justo y siempre diremos la verdad, porque necesitamos que este gobierno ya se ponga a trabajar. Necesitamos que realmente cumpla con los ciudadanos ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Ya no más mentiras. Así que muchas gracias, Licenia, por este espacio. A usted, Viviana Guevara, economista ecuatoriana, que ustedes la han escuchado.